¿Escucha? ¿Escuchamos? Un poquito. Muy buenos días con todos. Es un placer ahora, en el aniversario 41 de la facultad, el que podamos presentar esta mesa acerca de la enseñanza de la arqueología en la Universidad de San Marcos. Como bien hacíamos la reflexión con nuestros ponentes, ¿no?, es también reflexionar sobre la enseñanza de la arqueología en el Perú, tomando un poco las correlaciones de nuestra universidad con nuestra nación y también nuestra condición de mayor y de universidad pública, ¿no? En esa circunstancia, creo que el analizar las perspectivas de la enseñanza de la arqueología en el Perú va a ser sumamente importante en el marco del aniversario de la facultad. Tenemos la presencia de la doctora Ruth Chadi, de la doctora Luisa Díaz, del doctor Alejandro Chu y del doctor Luis Salcedo, quienes van a versar sobre el tema de la enseñanza, tratando de establecer cuáles son las líneas del problema, las líneas de la crisis. Y cuando adelanto la palabra problema y adelanto la palabra crisis, quisiera recordar un artículo de Bonavia del año 65, en el que ya mencionaba no solo la crisis de la arqueología peruana, sino la crisis de la arqueología mundial, citando a Palantino. Creo que es una constante de la dinámica histórica, ¿no? La crisis es una permanencia. Y en ese sentido, la perspectiva que quizás se va a analizar el día de hoy no solamente es la perspectiva de lo positivo, sino también de los aspectos críticos, de aquello que de alguna manera puede ralentizar esos procesos o pone en peligro el que podamos tener egresados dentro de los perfiles que nosotros estamos buscando. La universidad ha tratado de mantener siempre los aspectos de la arqueología como investigación, de la arqueología en su trabajo con el patrimonio, y también de la arqueología en el terreno profesional, porque es el campo en el que todos ustedes, los estudiantes de arqueología y los estudiantes de otras disciplinas, van a desarrollarse. En el campo de la arqueología, esta situación es aún más problemática. En el campo de la arqueología, esta situación es aún más problemática, decíamos, porque nuestro objeto de estudio, todo aquello que nos convoca a la investigación, todo aquello que nos convoca al ejercicio profesional es patrimonio. La arqueología es constantemente una actividad pública. A diferencia de otras disciplinas, nosotros trabajamos bajo permisos porque lo que utilizamos para el conocimiento, lo que utilizamos para acercarnos a nuestra comunidad actual también, es el patrimonio. Y entonces, en ese sentido, tenemos una responsabilidad un poco amplia por ese lado. Eso no significa que la arqueología deba verse a sí misma como única, particular. La arqueología también debe convencerse de una práctica en la que no solamente abarque la realidad nacional o internacional, sino que abarque también la participación, la interrelación con otras disciplinas. Disciplinas que están presentes en nuestra facultad, en el campo de las ciencias sociales, y disciplinas que están fuera de la facultad, incluso fuera del ámbito de las humanidades, de la economía o de la ciencia política. En arqueología también nos convocamos al estudio de las ciencias naturales, por ejemplo. Bien, con esta introducción quisiera dejar en el uso de la palabra a la doctora Ruth Chadi. Gracias por su presencia, doctora. Buen día a todos. Es de gran interés el que nos estemos reuniendo para intercambiar aspectos que son necesarios y muy importantes en el desarrollo de nuestra disciplina, teniendo en cuenta
la situación en la que estamos viviendo y los cambios que se deberían promover desde el aporte de todos los académicos y no quedarnos encerrados en nuestro círculo de académicos, como se ha venido haciendo generalmente. Que podamos compartir y promover cambios también en nuestro país con una visión de desarrollo social. Por eso es que la arqueología se encuentra en la Facultad de Ciencias Sociales y no debemos aceptar que nuestro trabajo se limite al desarrollo turístico, como se ha venido en muchos casos teniendo en el presente, sino que veamos la realidad por la que estamos atravesando, una realidad social que no es en beneficio de la sociedad en su conjunto, sino de modo muy limitado, guiado por intereses económicos, que son los que están detrás del desarrollo turístico. Desde la visión de arqueología que nosotros y mi equipo de trabajo de investigación hemos ido desarrollando a través ya de más de 3 décadas, está vinculado para que nosotros podamos aportar a los cambios que la sociedad peruana requiere. Y también tenemos hasta mensajes para el mundo si nuestra historia la recuperamos y la transmitimos y que no se quede solamente en el mundo académico. Que sepamos a través de esa historia cómo hemos manejado este territorio y sus recursos en el pasado y generemos reflexiones en la comparación a cómo lo estamos manejando en el presente y qué cambios nos son necesarios hacer para que podamos tener pues una vida mucho más equitativa en respecto al desarrollo social y no quedarnos solamente en las empresas turísticas y la situación que se viene atravesando de generarse un Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, como se le llama, donde se queda el 100% de los impuestos que los turistas pagan al ingresar al Perú. Ni siquiera 1% va al Ministerio de Cultura. Entonces, ¿de qué modo se está generando esa visión de la necesidad de evaluar nuestro país, de darle importancia a la investigación y de conocer cómo son las características del territorio peruano, que no es igual pues que en otros países de América ni del mundo? Nosotros vivimos en un país mega diverso, como bien lo ha caracterizado Carlos Amati León, ¿no? Un país mega diverso donde no hay 2 lugares similares. Cada lugar tiene sus características geomorfológicas muy distintas. Y nuestros antepasados, cuando ocuparon este territorio, asumieron el desafío o reto de darle continuidad a su vida en el territorio ocupado. ¿Y cómo lo hicieron? A través de la creación de conocimientos, porque no hemos sido como nos han hecho creer los españoles cuando llegaron hace pocos siglos, que nosotros a través de milenios hemos creado civilizaciones muy desarrolladas en cada parte del territorio y de acuerdo a sus características. Si bien hemos tenido una tan antigua como las del Viejo Mundo, que es donde nosotros estamos trabajando en Caral, también han habido desarrollos en cada parte de nuestro territorio. Y en la actualidad esto ya no se ve, lamentablemente, porque todos tratan de migrar hacia las ciudades y en particular a la ciudad de Lima. Como yo siempre lo transmito, en 1960 Lima tenía apenas 1.200.000 habitantes.
¿Cuántos millones tiene en la actualidad? 13 millones, Lima. Y tenemos condiciones para poder generar la adecuada vida de todos los que viven en Lima. ¿Qué está pasando con nuestro país en la actualidad? En cada parte de él se ven pues desigualdades sociales, resentimientos y una inadecuada conducta. Entonces, uno de los roles importantísimos que nosotros debemos asumir como arqueólogos es recuperar esa historia. Nuestro país está atravesado mayormente casi por la cordillera de los Andes y tenemos cambios transversales, pero también cambios longitudinales, norte a sur. No es lo mismo el territorio del norte, de la costa norte que la costa central, o la costa sur, o la sierra norte, la sierra central, o la sierra sur. Cada lugar tiene sus características propias, pero nuestros antepasados entendieron eso y buscaron dar solución a los problemas que identificaron en el territorio para poder tener desarrollo. Y eso se ha logrado, eso lo lograron. Por eso la arqueología, el rol que debe asumir es el de transmisión de ese conocimiento que debemos recuperar en cada parte donde sea de nuestro interés trabajar en la investigación y no quedarnos en el mundo académico, sino transmitirlo a la sociedad para generar reflexiones en ella y de qué modo cada uno puede aportar. No solamente nuestro trabajo es en relación con especialistas de otras disciplinas, que sí las necesitamos, esa relación multidisciplinaria para entender muchos aspectos de la investigación que aplicamos, sino tenemos que también comunicarnos con las poblaciones donde trabajamos, con el entorno donde lo estamos haciendo. Y de ese modo también hay todo un conocimiento tradicional que puede ser de interés para que nosotros entendamos lo que vamos recuperando a través de las excavaciones, pero igualmente que la sociedad entienda cómo se vivió en el pasado y lo compare y reflexione cómo se vive en el presente, si era igual que antes o no, cuáles eran las limitaciones ahora o cuáles son las limitaciones y de qué modo se podría cambiar, ¿no? Nosotros tenemos por eso un equipo que hemos ido formando a través del tiempo, donde trabajamos con una subdirección que es de investigación y conservación de los monumentos, pero no es ese solamente el interés y la atención que le debemos dar. También tenemos una subdirección de investigación de los materiales que vamos obteniendo a través de las excavaciones, ¿no? Por eso trabajamos con biólogos, con físicos, con químicos, para entender cómo es que ellos estuvieron tratando y sacando adelante, resolviendo problemas con especialistas y logrando las condiciones de vida que fueron a través del tiempo teniendo, como para tener, como ellos mismos decían, a veces se encuentra en pueblos tradicionales el buen vivir. De modo que no era una visión muy parcial. Y eso es lo que se viene haciendo también en el trabajo de investigaciones multidisciplinarias en los análisis, pero también con poblaciones locales, tradicionales. Y otra subdirección es de relaciones comunitarias. Y la cuarta subdirección es de que esa información no quede en el mundo académico únicamente, sino que se transmita a la sociedad a través de especialistas en justamente museos o en publicaciones, como le llamamos nosotros, especiales, para que puedan conocer la historia y no se quede solamente en los universitarios, ¿no? Que llegue a la sociedad donde estamos trabajando en identificación con ellos. Y relaciones comunitarias justamente es ese trabajo, de trabajar después de identificar los problemas que hay en cada parte donde estamos nosotros haciendo el trabajo de investigación y puesta en valor, que es en el Valle de Supa y Guaura,
trabajando con las poblaciones del entorno de los 12 sitios o centros urbanos en los que venimos recuperando la historia y transmitiéndola desde 3000 antes de Cristo hasta 1500 antes de Cristo, ¿no? Y ya se puede visitar por eso Caral, Áspero, que son los más antiguos hasta el momento, y también Peñico y Bichama. Y en Bichama y Peñico también es del 1800 antes de Cristo a 1500 antes de Cristo, y tienen ese mensaje que no debe quedar y no queda en nosotros solamente, sino que lo estamos transmitiendo a la sociedad, para que se conozca, por ejemplo, los efectos del cambio climático. Y allí, a través de esas 4 subdirecciones, tenemos pues un plan maestro que lo hemos efectuado ya hace más de 15 años, y ese plan maestro lo vamos desarrollando y evaluando. Actualmente estamos evaluando y qué cambios estamos obteniendo y qué modificaciones debemos hacer en el plan maestro con expertos, ¿no? No solamente trabajamos arqueólogos, sino antropólogos, como digo, sociólogos también e historiadores, para ver en los archivos y tener una documentación bastante integral para una mejor comprensión y generación de las reflexiones que se requieren. Entonces la arqueología no es pues quedarnos en la presentación de la materialidad, como en muchas otras partes del mundo todavía se hace así, ¿no? Presentación en museos o presentación en los sitios arqueológicos del avance que han tenido en la monumentalidad, en la arquitectura, en la ingeniería, sino también tener esa visión de generar reflexiones en la sociedad actual, porque no tenemos las condiciones de vida que hubo en el pasado. Y luego también reflexionar sobre qué son imperios y qué son emporios, y cuál es la diferencia entre uno y otro, y por qué siempre estamos pensando en imperios o estamos creyendo que todo lo que se produce en otras partes del mundo vale más de lo que en nuestro país podemos producir. O sea, como bien decía Aníbal Quijano, nuestro sociólogo, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir colonizados? Ya desde la arqueología debemos transmitir que no hemos sido menos desde que se formó la civilización hace 5000 años, sino que hemos tenido especialistas y que han producido conocimientos y que hoy mismo son admiración del mundo. Y vienen expertos, especialistas de otras partes a aprender de lo que han creado nuestras poblaciones ancestrales. Pero lo que nos falta es que hayan políticas de Estado en nuestro país que tengan en cuenta todo ese desarrollo que hemos tenido y las limitaciones en las que hemos estado desde que se produjo el virreinato y la colonización. Bueno, sin ir más, extenderme, voy a dejar en el uso de la palabra a mis compañeros, pero siempre aconsejándoles a ustedes y transmitiéndoles esa visión que debemos asumir de transmitir nuestra historia para generar reflexiones en las poblaciones actuales y ver de qué modo podemos hacer los cambios o promover en ellos esos cambios, y que dejen de pensar que todo lo que puede mejorar tiene que venir del extranjero. Gracias. Doctora, muchas gracias por su participación inicial y gracias por esa reflexión de las perspectivas en la praxis, ¿no? Esa praxis territorial, multidisciplinaria, comunitaria, participativa que nos propone. Ahora nos vamos a recibir a la profesora doctora Luisa Díaz para que comente con nosotros las perspectivas de la enseñanza. Buenos días a todas y todos, estudiantes, colegas docentes, público en general, invitados que han llegado a compartir con nosotros sobre esta mesa que busca poner nuevamente en debate o en relieve hacia dónde se dan las perspectivas de enseñanza de la arqueología en San Marcos.
Agradezco a la doctora Ruth que ha puesto en primera parte las características de nuestra disciplina. No debemos olvidar que la arqueología estudia la sociedad. Sobre todo, siempre hay que tener en cuenta eso. Nosotros estamos estudiando sociedades pasadas. Lo hacemos a través de las materialidades, pero las materialidades no son de por sí lo único que tenemos que trabajar y concentrarnos solamente en ellas. A través de esas materialidades, el arqueólogo es formado en la universidad para poder leer esas evidencias y proponer interpretaciones. Creo que esa es una característica muy clara de la arqueología sanmarquina. Creo que en las perspectivas de cómo yo fui formada en los años 80, 85, hasta el 90, que estudiamos varios de nosotros, la arqueología ha cambiado. La forma como nos enseñaron la arqueología ha ido cambiando, se ha modificado también con el transcurso de los avances tecnológicos y también de otras perspectivas que han ido surgiendo a lo largo de estas décadas. Es importante tener en cuenta que nuestra formación como arqueólogos en esta universidad debe tender a que sea cada vez más abierta a otras disciplinas. Ya lo dijo la doctora, no solamente se trata de trabajar solo desde nuestra mirada, no es posible hacerlo sin el apoyo y el trabajo especializado de otras disciplinas. Entonces, de esa manera vamos integrando conocimientos interdisciplinarios que van permitiéndonos hacer interpretaciones más complejas y más completas de estas sociedades pasadas que lograron con éxito manejar un territorio muy difícil, el territorio andino, pero también el amazónico. No debemos olvidarnos de también el territorio amazónico, en la medida que equivale al 60% de lo que es nuestro país, y la mayoría de los investigadores creen que solamente nos concentramos en estudiar la cadena montañosa y la costa peruana. La Amazonía también ha aportado grandes aspectos a la vida prehispánica, precolonial. Estamos hablando desde la domesticación del ají, la yuca, la coca y varias cosas que han ido integrándose a lo que hoy en día es nuestra economía actual y nuestros gustos también como sociedad peruana. Creo que esta manera de enseñar la arqueología en San Marcos no solamente es más abierta a otras disciplinas, está consciente de que estudia sociedades pasadas a través de materialidades, tiene que ir integrando cada vez más en sus cursos arqueometría, cada vez tenemos que ir girando un poco más a eso. Necesitamos entonces también darle más peso al reconocimiento de la diversidad del territorio, esa gran diversidad que por lo general funciona muy bien si nosotros la articulamos a una mirada de cuenca, a una mirada no solamente del eje longitudinal del Océano Pacífico y también transversal a partir de la cadena montañosa, costa, cadena montañosa y Amazonía, sino que también es esta mirada por espacios territoriales que han sido aprovechados de una manera coherente en el pasado. Como ya lo dijo anteriormente la doctora Ruth, han tenido éxito, un éxito importantísimo que hemos logrado, pues, el desarrollo de civilizaciones muy reconocidas y que se alcanzó, pues, un nivel amplio y vasto con la ocupación inca, con el imperio del Tahuantinsuyo, que luego fue cortado con la llegada y la integración del mundo europeo a través de los hispanos. Tenemos entonces que en esta arqueología que queremos proponer como enseñanza en San Marcos, es ese reconocimiento a lo social, ese reconocimiento a una apertura mayor, al ir integrando también aspectos
nuevos que se van apareciendo. Ahora está muy de moda acá, pero ya en otras partes del mundo ya se habla mucho de la inteligencia artificial, de qué manera podemos integrar esa herramienta a la búsqueda de información, no a que nos haga los trabajos, no a que redacte por nosotros, sino reconocer que es una herramienta potente y que nos puede ayudar a obtener más información. Necesitamos una perspectiva entonces que reconozcamos, que estudiamos entonces estas sociedades pasadas, que vivieron en un territorio articulado y organizado a nivel de cuencas, que además entonces lograron éxito, fueron exitosos en todo su desarrollo en la domesticación también de la ladera, del territorio, en el reconocimiento y en la complejización social. Nosotros, a través de esta arqueología que queremos transmitir en la enseñanza, es este reconocimiento, estas lecciones de vida aprendidas, y que también reconocer que no todos los que se forman en San Marcos en general van a terminar siendo investigadores. Efectivamente, tenemos nuestra escuela se marca muy fuertemente en dotarlos a ustedes de un perfil de investigador. Y eso es a lo que nosotros queremos apuntar y estamos apuntando, y a partir de esa matriz que ustedes tienen, decantarse en otras posibilidades y también en el ejercicio profesional, que básicamente es lo que más trabajan los arqueólogos luego que egresan de nuestras aulas. Creo que es el 95%, 90 o 95% del trabajo profesional que tienen que hacer, pero que ese trabajo profesional tiene que ser pensado con ética, con respeto al patrimonio, con respeto y reconocimiento de que nosotros trabajamos efectivamente con patrimonio cultural que está protegido por las leyes y que nosotros también debemos honrar eso y protegerlos. Entonces, todos estos ejercicios de nuestra profesión van a trascender a nosotros mismos en la medida que podamos nosotros aplicar esta ética profesional, este reconocimiento de que no se trata la arqueología de una ciencia muerta ni que estudia a sociedades solamente muertas. Son la base de nuestra historia. Nosotros estamos aportando conocimientos al conocimiento de ese proceso histórico, y a partir de eso entender cómo somos hoy en día, integrando no solamente lo precolonial, integrando también lo hispano y luego otras raíces que han llegado, pero la arqueología justamente aporta en todo eso. La arqueología no solamente trabaja lo colonial, lo histórico. En la arqueología histórica tenemos también tendencias más contemporáneas que van justamente complementando la información que proponen los documentos escritos y otras fuentes escritas, para que muchas veces rectifiquen o contrasten esos resultados que dan las fuentes escritas con la fuente primaria, que es la arqueología. Entonces, de esa forma es que yo creo que nosotros en la Escuela de Arqueología, con las diferencias que tenemos cada uno de los profesores, buscamos incentivar y motivar una enseñanza en la arqueología peruana que se articule efectivamente al mundo, pero que esté muy atenta de las necesidades de nuestra sociedad actual, de nuestras comunidades, y no solamente pensar en trabajar en artículos científicos. Ahora es una exigencia para los docentes que desarrollemos además más artículos en publicaciones indexadas, pero no dejar de lado el compartir esta información con la población en general. Hablamos de comunidades, pueblos, colegios y todo tipo de organización que necesite justamente consolidar aún más estas raíces culturales que tenemos y pensar en un futuro diferente, en un futuro construido justamente en el reconocimiento de esta historia ancestral que tenemos, pero con miras hacia el futuro. Yo creo que esa es, en resumen, mi mirada en este momento de lo que quiero transmitirles,
Me imagino que tendremos todavía otra ronda como para poder seguir ampliando en algunos comentarios, pero hacia eso va dirigida mi perspectiva en esa primera ronda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que la reflexión sobre la pluralidad académica en la escuela ha sido bastante importante. Creo que, en definitiva, la Escuela de Arqueología de San Marcos tiene una pluralidad muy amplia en comparación con otras escuelas, y de base va. La perspectiva esta de una arqueología actualizada, pero también contemporánea, ¿no? Que sea una práctica para lo actual. Con esas palabras de la doctora Luisa, pasamos al doctor Alejandro Chu, que también va a compartir con nosotros temas de enseñanza de arqueología. Gracias, buenos días a todos por estar acá. Quiero iniciar esta reflexión un poco acerca de la enseñanza de la arqueología en el Perú, comentándoles que justamente hoy día miércoles es nuestro día principal de creación, ¿no? Hoy día fue cuando se creó la facultad, ¿no? Justamente el día central del aniversario es hoy. Y no creo que sea casualidad entonces que en esta fecha tan importante justamente nos toque a nosotros en arqueología realizar nuestra mesa de discusión, ¿no? Porque yo creo que para ser arqueólogo, estudiar arqueología, es una disciplina que requiere vocación, ¿no? O sea, a nosotros nadie nos ha obligado a estudiar arqueología, ¿no? Y creo que es una de las características remarcables de todos aquellos que hemos decidido estudiar arqueología y ser arqueólogos, ¿no? Y como muchas veces yo lo menciono, ¿no? Los arqueólogos somos unos grandes incomprendidos, ¿no? Porque la sociedad muchas veces no nos entiende, ¿no? Y nos trata como esos loquitos que van a las huacas, ¿no? O que buscan dinosaurios, o que buscan tesoros, ¿no? Reflejando cómo la sociedad tiene una versión distorsionada de lo que nosotros como arqueólogos hacemos y una versión distorsionada de lo que es nuestro gran pasado prehispánico, ¿no? Cuando hablamos de arqueología en San Marcos, definitivamente la primera figura que nos debe venir a la mente es Julio Cetello. O sea, nosotros como arqueología de San Marcos estamos sobre los hombros de este gran científico del siglo XX, ¿no? Y nosotros somos los directos herederos de Julio Cetello, y yo creo que San Marcos en ese caso es y sigue siendo, a pesar de nuestras grandes limitaciones, la banderada en lo que es la arqueología nacional, ¿no? Es un orgullo ser un arqueólogo sanmarquino, ¿no? Y tenemos esa larga tradición de casi 100 años, ¿sí? Un poco más de 100 años, que ninguna otra escuela en arqueología tiene, ¿no? Por lo tanto, San Marcos, a través de estos casi 100 años que ha venido dedicada a la enseñanza de lo que es el Perú prehispánico, ¿no? Porque recientemente, si hablamos de carrera de arqueología, es una carrera que tendrá pues 50 años, ha venido formando a las principales figuras de la arqueología nacional, ¿no? Un gran ejemplo acá es nuestra doctora Ruchadi, como un exponente, ¿no?, nacional de la arqueología, y cómo esta propuesta que nosotros como arqueólogos desde San Marcos debemos proyectar a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? O sea, no solamente centrarnos en aspectos académicos, ¿no?, sino también proyectarnos hacia la sociedad, ¿no? Esta sociedad que, como les vuelvo a mencionar, no nos comprende muchas veces, y que esa incomprensión la refleja en la destrucción sistemática de nuestro patrimonio arqueológico, ¿no? O sea, todos los días hay una destrucción del patrimonio arqueológico, y lamentablemente las autoridades, ¿no?, ni el Estado tiene o la capacidad o la intención de proteger este patrimonio, ¿no? En ese caso, nosotros como arqueólogos somos los llamados a levantarnos y defender nuestro patrimonio, porque finalmente este patrimonio es nuestro objeto de estudio, ¿no? Imagínense que no haya patrimonio arqueológico, ¿qué vamos a hacer como arqueólogos más adelante, ¿no? Entonces, yo creo que esta mística, esta perspectiva de la visión que se tiene como país, como nación, muy pluricultural, como bien lo dijo el profesor Javier Alcalde, la Escuela de Arqueología de San Marcos creo que es una de las más pluriculturales o biodiversas que tenemos, ¿no?, en las diferentes características y propuestas metodológicas, teóricas, proveniencia,
de todos nuestros docentes, ¿no? Y eso en cierta forma enriquece la forma en que nosotros formamos a los arqueólogos acá en San Marcos, ¿no? Otro aspecto también que siempre he escuchado sobre nuestra escuela es que nosotros en San Marcos combinamos tanto aspectos teóricos como aspectos prácticos, ¿no? Estamos en un balance entre lo que es la formación teórica de nuestros estudiantes con la formación práctica de los mismos, ¿no? Otras escuelas de arqueología enfocan más en lo práctico, otras enfocan más en lo teórico, pero nosotros en San Marcos siempre hemos tendido a buscar esa situación de equilibrio, ¿no? Que favorece principalmente a la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Hay que reconocer que nos faltan algunas cosas. Definitivamente un gran proyecto que como escuela tenemos es la creación de una escuela de campo. Deberemos tener nuestra propia escuela de campo para nuestros estudiantes, pero creo que estamos en camino de revisar nuestros planes de estudios y crear pues una serie de cursos, de propuestas curriculares acorde a los tiempos actuales, ¿no? Ya se ha venido mencionando que la arqueología cada vez más tiende hacia la multidisciplinaridad, ¿no? O sea, el arqueólogo, si ustedes van a un yacimiento arqueológico, excavan un sitio arqueológico, van a ver que lo que recuperamos como evidencias materiales es de una variedad inimaginable, ¿no? Desde materiales orgánicos, inorgánicos, óseos humanos, óseos animales, botánicos, y requerimos pues el apoyo de especialistas de otras disciplinas para hacer todos estos análisis. Más aún, con el desarrollo de la tecnología tenemos ahora que no solamente son análisis macroscópicos, sino también análisis microscópicos, análisis a nivel de elementos, ¿no? Y ahí es donde entra todo lo que es la arqueometría, ¿no? Entonces, nuestro ideal como escuela es que podamos tener un laboratorio de arqueometría, ¿no?, a disposición para nuestros estudiantes y docentes, que podamos implementar cursos, ¿no?, de arqueometría dentro de nuestra carrera y también cursos de teledetección, ¿no? Ese otro componente tecnológico tan importante que gracias a los drones se ha vuelto una herramienta imprescindible a la hora, por ejemplo, de hacer un levantamiento topográfico, hacer el registro planimétrico de una excavación, ¿no? Hace 50, hace 30 años era imposible o inimaginable obtener la calidad y resolución de imágenes y las tomas de las imágenes que ahora gracias a los drones, gracias al sistema de información geográfica, al SIG, podemos hacer, ¿no?, los análisis espaciales. Toda esa tecnología nos está ayudando como arqueólogos a entender mejor a las sociedades del pasado. Y yo creo que nosotros como escuela debemos enfatizar estos componentes y lograr a través de lo que podamos gestionar estos recursos, ¿no? Porque aquí viene el segundo aspecto, ¿no?, de nuestra carrera, de nuestra escuela y de nuestra facultad, ¿no? Lamentablemente somos parte de una universidad pública, ¿no? Y lamentablemente la universidad pública no recibe los fondos que merecería recibir, ¿no? A pesar de que, como ustedes se han dado cuenta, estamos dedicados a la investigación, a la formación de profesionales, no hay la debida atención a las necesidades que nosotros, ¿no?, necesitamos para la formación de profesionales de alto nivel, ¿no? Lamentablemente es porque no existe, como ya también se ha mencionado, una política, no solamente de gestión del patrimonio cultural o una política cultural, sino también hay una política que nos permita como universidad pública acceder a los muchos fondos que el Estado tiene en estos momentos, ¿no? Hay otras prioridades aparentemente en nuestras autoridades y eso nos hace que nosotros como arqueólogos y desde la universidad pública tengamos que lidiar con muchas falencias, ¿no? Pero yo creo que algo que caracteriza mucho a los arqueólogos es la resiliencia, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, creo que desde siempre, debido un poco también a nuestra formación, a hacer mucho con poco, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos todos que lograr, ¿no?, juntar esfuerzos y que podamos lograr esa ansiada, ¿no?, mejora de nuestra oferta académica que venimos realizando, ¿no? Debemos mejorar en muchos aspectos, es cierto, pero yo creo que ya estamos encaminados
hacia una mejor forma de enseñar la arqueología en San Marcos, ¿no? Y mucho de eso se debe a la contribución de tanto estudiantes como profesores, ¿no? O sea, nosotros somos, estudiantes y profesores, una sola unidad académica, ¿no? No debemos vernos como grupos separados. Juntos formamos la Escuela de Arqueología, ¿no? Y es a través de esa unión, de esa cooperación, que nosotros vamos a poder lograr cosas bastante importantes, ¿no? Manteniendo esta larga tradición de arqueólogos que, como les comenté, se inició con Julio Centello. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ese balance continuo, ¿no?, que tratas de buscar justamente con el plan que también ha respetado propuestas desde hace un tiempo y que ya se está por concretar, ¿no?, el nuevo plan. Ahora vamos a pasar a escuchar al profesor doctor Luis Salcedo, que va a compartir con nosotros temáticas de la enseñanza en arqueología también. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Quería hacer algunas reflexiones el día de hoy. Alguna de repente me parecerá conocida porque ya la he mencionado antes, pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? En 1843, un joven de 22 años escribió el primer manual de arqueología profesional, un danés de apellido Worcester. No fueron los ingleses, ni los alemanes, ni los franceses que empezaron a hacer arqueología así a fines del siglo XIX recién. Y entre varias cosas que él se imaginó cómo debería ser la arqueología, propuso investigar los montículos de basura, en particular aquellos cerca de la costa que nosotros conocemos comúnmente como conchales. Por lo tanto, su libro inauguró no solamente la arqueología profesional, sino la arqueomalacología, ¿no? Y entre las varias cosas más que dijo, aparte obviamente de comparar la cerámica, ¿no?, dentro de una región o dentro de un valle, para establecer una secuencia, también él decía que no se podía excavar solamente un área de un sitio, había que excavar varios sectores de un sitio para comparar, y que había que investigar varios sitios de un valle, ¿no? Por lo tanto, también inauguró la arqueología regional. Pero no se quedó ahí, sino que fue un paso más allá. En esa época, ustedes saben que no existía la datación absoluta. En paleontología recién estaban viendo cómo explorando el tema de la cronología relativa, y él propuso justamente utilizar la superposición de entierros de contextos funerarios, ¿no?, que dicho sea de paso es la misma técnica que usó Ule en Pachacamac alrededor del año 1900, un poco después, ¿no? Y además también en esa época que no estaba desarrollada la bioantropología, como empezó a hacerlo ya hacia fines del siglo XIX, también él o sus colegas daneses empezaron a estimar el sexo de los individuos que estaban en esos contextos funerarios justamente por la asociación, ¿no? Si había una fíbula, que es un tipo de prendedor de metal, era una mujer, si había una espada, un hombre. Obviamente ese no es un método muy exacto de hacerlo, pero era lo mejor que se tenía en esa época. Entonces, ¿por qué menciono siempre el trabajo de Worcester? Porque siendo la arqueología una ciencia que trabaja con el origen de las cosas, ¿no?, al igual que la paleontología, la geología, la astrofísica, etc., a veces nos olvidamos de cómo empezó la profesión, a veces queremos reinventarla, cuando muchas de las cosas que podríamos mejorar sería simplemente desempolvando algunas cosas que nos hemos olvidado. Y de ahí parte esta presentación con esa base histórica
para proponer concretamente algunas mejoras, ¿no? En primer lugar, y acá espero que la profesora Maita me apoye en este punto, es que yo alguna vez he dictado el curso de material orgánico, es demasiado poco tiempo para tanto que hay que dictar. Y yo ya lo dije en alguna reunión de profesores que sería conveniente dividir el curso en dos, uno de arqueobotánica, que se puede dictar una mitad del año, y otro que abarque el tema de la arqueozoología y la arqueomalacología, ¿no? Yo creo que rescatando justamente la idea de Worcester, ¿no? De darle prioridad a ese tipo de análisis, ¿no? En segundo lugar, también siguiendo esa línea de pensamiento, no existe en San Marcos un curso de arqueotanatología, o como quieran llamarle, ¿no? Análisis de contextos funerarios, arqueología funeraria, en fin, tiene varios nombres, ¿no? Pero esto es algo importantísimo, ¿no? Lo otro es, parece que hasta hace unos años, hace una década, en fin, había un curso donde se exploraba el tema de los conceptos básicos en arqueología y después esto se abandonó porque se asumió que en los siguientes cursos se iba a ver, sobre todo el curso de teoría arqueológica, pero teoría arqueológica son cursos que ya se ven muy avanzada la carrera y son en realidad conceptos que se deberían tener desde el inicio. Por ejemplo, varios de estos conceptos ya se manejaban justamente en el libro de Worcester, ¿no? Asociación, contexto, recurrencia, patrón, sistema, fase, serie, cronología, corología. Esos conceptos tan importantes no se puede pensar que se van a ver en detalle en otros cursos, solamente se van a mencionar, pero debería haber un curso de base que establezca esto porque ese es el pilar de todo conocimiento arqueológico. Y otro de los pilares que también existió en algún momento y se dejó de lado, y yo voy a insistir en eso en cada reunión, lo digo, pero yo sé que no les gusta esta propuesta, pero el curso de deontología arqueológica, ¿no? Yo creo que es primordial que ese curso regrese, aunque sea de 2 créditos, como empezó en la PUC también así, de 2 créditos, no importa, pero ese curso no se puede asumir que todos los profesores en sus cursos van a hacer algún comentario deontológico y de esa manera uno va a aprender deontología, porque es como asumir que cada profesor en su curso va a hablar un poquito de estadística y sumando todos esos pedacitos vamos a tener un curso de estadística en la cabeza. Así no va a funcionar. Y además la deontología está muy en boga ahora, sobre todo porque hay que ser realistas. Muchos de nuestros egresados van a ir a trabajar al Ministerio de Cultura como supervisores o van a ir a trabajar a empresas haciendo arqueología de contrato, de salvataje o arqueología aplicada, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, finalmente, ahí hay un problema ético que no se ha resuelto y que más bien se ha acrecentado al haber eliminado el curso, ¿no? Por otro lado, yo también en algún momento faltaría un curso sobre, por ejemplo, origen del Estado, que sería un curso de último año, ¿no? Porque ya requiere pues toda una serie de conocimientos previos. Y otras propuestas ya de carácter cosmético, porque las primeras son de fondo, estas son ya de forma. Podría ser, digamos, ajustar un poco la duración de algunos cursos teóricos que ahora son de 5 horas, de repente ajustarlo a 4 horas, para así permitir también que, aunque lo estamos haciendo actualmente, varios profesores estamos dictando 3 cursos, sería más conveniente porque ustedes saben que hay unas limitaciones, ¿no?, de cuántas horas se puede dictar. Y esto podría compensar en parte el déficit de profesores que tenemos, pero hasta que en algún momento la facultad nos apoye un poquito más de lo que ya nos apoyó este año y poder ampliar un poco la plana docente, ¿no? Otra cuestión es simplificar, por favor, aportar el nombre de los cursos. Hay unos nombres que son realmente muy extensos. Solo se va a ciencias y ve el nombre de un curso, ¿no? Termodinámica, ¿no? Y así, es una sola palabra, y no veo por qué acá no podemos acortar un poco los cursos
Yo alguna vez propuse llamarle simplemente Arqueología Peruana 1 y me dijeron que no, que el Perú no existía en el pasado, pero no se olviden de Binford. Binford dijo en el año 83, la arqueología está aquí en el presente. La arqueología no es una ciencia del pasado, como creen algunos. El registro arqueológico está en el presente. Si nosotros quisiéramos hacer una ciencia del pasado, tendríamos que inventar una máquina del tiempo para viajar al pasado. Pero no existe todavía, y si existe no nos hemos enterado. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros es algo que está en el presente. Lo mismo pasa con la paleontología, su registro está en el presente, en la actualidad, y en la actualidad existen países, y lamentablemente la bibliografía está dividida en países, por eso que hablar de arqueología peruana no es un sacrilegio. En otros países vecinos tienen arqueología chilena, arqueología colombiana, arqueología brasileña, y en realidad no tiene nada de malo, ¿no? Pero esos cursos de nombres kilométricos, ¿no? Que todavía se mantienen, arqueología costeña, serrana, selvática, latinoamericana, caribeña, son nombres muy largos para cursos, y yo creo que eso se debería simplificar. Pienso yo sé que algunos se van a ofender, pero hay que simplificar las cosas. Y lo otro es, aprovechando que la señora decana está presente y que de repente puede escuchar nuestra petición, sería aumentar o tratar de aumentar de algún modo el financiamiento para las bases de datos de la biblioteca, sobre todo para el tema de los capítulos de libros o capítulos que están en compilaciones de artículos, porque cuando uno entra allí esto desde la página de la biblioteca de la universidad, hay un montón, miles de capítulos de libros o de compilaciones que ni siquiera están visibles. O sea, ni siquiera es que uno sabe que existe y puede ver la manera de acceder por otro lado. No, simplemente no aparece en el índice. Uno lo ve cuando entra por el Store, digamos, desde fuera, ¿no? Y eso es algo que se debería resolver. Vamos a estar siempre retrasados en comparación con otros países si no tenemos acceso realmente a bibliografía actualizada, y no basta con comprar más manuales, ¿no? Realmente una de las maneras es a través de las revistas, pero hay otra que es a través de capítulos de congresos que son también muy especializados, y no tenemos acceso a ese tipo de bibliografía. ¿Okay? Entonces, ojalá que este pedido algún día se logra resolver. ¿Por qué? Porque realmente hay ya desde hace 30 años, ¿no? Con todo este tema de los PDFs, hay una cierta apertura, ¿no? Al tema bibliográfico, pero seguimos en desventaja en comparación con lo que se invierte en otras universidades, y también había un problema con el internet, pero no con la capacidad de... Eso es de la universidad. Sí, la capacidad de almacenaje, que claro, obviamente es de la universidad, pero no estaría de más insistir en eso, ¿no? Es decir, que nuestro decanato pueda canalizar esos pedidos más arriba, ¿no? Aumentar el financiamiento de la biblioteca, ya que tampoco los alumnos lo piden, ¿no? Cada vez que hay una marcha yo no veo ninguna pancarta que diga aumenten el financiamiento de la biblioteca, nunca lo veo, ¿no? Y yo a veces les bromeo en esto, pero en realidad es una crítica, ¿no? ¿Por qué no hay algo que diga aumenten el financiamiento de la biblioteca? ¿Ok? Entonces yo bueno, eso es básicamente lo que yo les quería compartir. Espero no haber ofendido a nadie, no lo he hecho con mala intención, solamente es transmitirles lo que yo pienso que se podría hacer para mejorar un poco la enseñanza, y también proyectarla hacia algo actual, porque hay que ser realistas, ¿no? No podemos pensar que todos los egresados van a ser investigadores. En realidad no hay suficientes puestos de trabajo para tantos investigadores. Estamos hablando de más o menos 2.500 arqueólogos, 3.000 arqueólogos, ¿no? Y no hay tantos puestos para investigadores, no hay tantos puestos en museos,
no hay tantos puestos en laboratorio del Ministerio de Cultura y ni siquiera sumando los institutos de investigación. Entonces hay que ser realistas, nuestros chicos van a acabar en el ministerio o van a acabar haciendo proyectos y no nos podemos seguir tapando los ojos pensando que, o simplemente criticarles diciendo esto no debería ser así. Es una realidad y hay que darles a ellos las herramientas necesarias, sobre todo en la parte ética, ¿no?, para evitar pues que se dañe el patrimonio. Y el patrimonio se va a dañar más si es que no hay arqueólogos acompañando a la maquinaria, ¿no? No basta decir no debe haber arqueólogos, al contrario, por ahí un colega dijo siempre es mejor que esté un arqueólogo a que no haya nada, ¿no?, como era en los 80, ¿no? Realmente ahí se dejaba simplemente que la maquinaria pasara y se miraba para otro lado. Eso no deberíamos regresar a esa política, ¿no? Debe haber arqueólogos en el campo y si aparece algo, el arqueólogo debe tener la autoridad para parar la maquinaria, no simplemente ay, no me hicieron caso y se fue a otro lado, ¿no? Seguimos monitoreando otra máquina, ¿no? Debe dársele las herramientas conceptuales, éticas y también cierto empoderamiento para que puedan hacer bien su trabajo y defender el patrimonio de una manera pues, concreta y no simplemente juntarnos acá y de repente decir cosas que son obviamente desde un punto de vista académico muy loables, pero mientras nosotros estamos acá hablando de esto, hay un montón de sitios que están siendo destruidos en este momento. ¿Por qué? Según las mismas estadísticas del Ministerio de Cultura, cada año se aprueban de 4.500 a 5.000 CIRAs y solamente se aprueban 150 monitoreos. Yo sé que a ustedes no les gustan mucho las matemáticas, pero eso significa que solo el 3% de los CIRAs están siendo acompañados por monitoreo. El otro 97% se está usando simplemente como una licencia de construcción y no hay arqueólogos en el campo. Es decir, se está destruyendo. Puede que en algunos terrenos puntuales no haya nada, efectivamente, ¿no?, pero en la mayoría se está destruyendo algo, pero nunca nos vamos a enterar porque nunca hubo arqueólogos, ¿no? Y el ministerio tampoco lo está controlando, ¿no? Debería haber también una manera de correlacionar el SIGA que se está entregando y darse cuenta de si la empresa ya obtiene licencias de construcción por otro lado y ya está ejecutando y no está ejecutando el plan de monitoreo, ¿no? Pero bueno, eso ya es mucho pedir. En fin, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la reflexión, la parte introductoria de seguir una línea histórica, genealógica, genética, ¿no?, de la arqueología científica. Ya la reflexión final me asustó un poco más, pero creo que es parte de ver, ¿no?, ¿qué enseñamos? ¿Bien? Bueno, a ver, vamos a hacer algo. Sonrían porque vamos a ir en vivo por Instagram. No, mentira, no vamos a hacer eso. Pero ustedes me han entendido. Ustedes son muy diferentes a mí y al rango generacional de los docentes. Yo me parezco más en las cosas que hice a mi abuelo y a mi bisabuelo y a mi tatarabuelo quizás, pero soy mucho más diferente de ustedes. Y la enseñanza también tiene aprendizaje. ¿Cómo conformamos un aprendizaje? ¿Bien? No es solamente estimularlo, porque competir la estimulación del internet, la inteligencia artificial, las redes sociales, las páginas para adultos, no se puede, es imposible. ¿Cómo nos retamos en una escuela académica profesional de arqueología, ¿no?, a completar esa inquietud? Porque miren, el auditorio está lleno después de mucho tiempo. ¿Cómo completamos la enseñanza con el aprendizaje, ¿no? ¿Qué retos son por ahí? ¿Es suficiente el tema de los grupos de investigación? ¿Están funcionando? ¿Solamente la escuela de campo nos salvará? ¿No? ¿El nuevo plan de estudios?
el perfeccionamiento continuo. Le dejo la palabra a ¿Pero qué nuestros piensan? ponentes. También qué Sí, piensan los jóvenes. después de que ustedes complementen esto, quizás, pasamos a las preguntas del público. A ver, no, yo creo que acá hay dos temas. Bueno, hay un tema fundamental que tiene que ver con que, y no le pasa solo a la arqueología, me refiero que hemos estado hablando de cómo mejoramos nuestro proceso de enseñanza, aprendizaje, cómo nosotros nos adecuamos, profesores que nos hemos formado de una manera, hemos aprendido a hacer arqueología de una manera, con nuestros profesores mayores, que ya varios ya no están y que nos enseñaron a hacer arqueología de una manera, y tenemos alumnos de otras generaciones que ahora además las cosas están moviéndose muy rápidamente y nosotros tenemos que tratar de hacer este puente con ellos, y a veces probablemente no tenemos todas las herramientas que deberíamos, y ustedes mismos alumnos se dan cuenta que ustedes quisieran de pronto otras cosas o otras maneras de enseñarles. Como dice el profesor, ya habrá la oportunidad que ustedes nos van a comentar cómo ven esto. Pero lo que yo noto también es que nosotros seguimos formando arqueólogos, siguen saliendo al año, ¿cuántos están saliendo al año de grado? Más, San Marcos, de egresados, pero que egresados que ya comienzan también a laborar. Al año por lo menos ¿cuántos arqueólogos deben estarse graduando? ¿300? ¿200? ¿En el Perú? En el Perú sí, fácil. El Perú es un país arqueológico y es increíble que digamos, ¿no es cierto?, que nos enfrentemos a una realidad que no hay suficientes puestos de trabajo para que nuestros egresados en arqueología puedan trabajar. Entonces, ahí hay otro flanco que nosotros también tenemos que ver. Si bien estamos formando y seguimos sacando generaciones de arqueólogos muy formados en investigación, después salen a la vida real y no van a encontrar tanto trabajo, ni siquiera los puestos de trabajo para investigadores. Como dijo el profesor Javier, el Ministerio de Cultura tiene unos puestos, como docentes no hay tantos, como investigadores en varios proyectos hay, pero no siempre muchos, y nosotros seguimos se va ampliando esta brecha entre la oferta de profesionales que entregamos a la sociedad y las posibilidades que tiene la sociedad de darles un trabajo, de buscarles un espacio donde laborar. De hecho, las leyes dicen muchas cosas, como que la ley de gobiernos locales y regionales dicen que tienen autonomía y que también son defensores del patrimonio cultural y que lo deben cuidar. Bien sabemos que muchas veces, la mayoría de las veces, es el mismo Estado el que está haciendo la destrucción del patrimonio. Al hacer las carreteras, no solamente se cubren diciendo vamos a contratar arqueólogos para que vean los trazados. La mayoría de las veces son los gobiernos locales los que se van encima, avanzan, porque dicen que nosotros retrasamos el desarrollo. Entonces, distintas instancias del Estado son los primeros destructores del patrimonio cultural. Y son estos, a su vez, que no generan los puestos de trabajo en los gobiernos locales y regionales. Y muchas veces estos gobiernos regionales o locales cambian cada 4 años, por lo tanto, la línea política de un alcalde que quiso defender su patrimonio con el siguiente se acabó. Yo creo que no solamente tiene que ver con que mejoremos nuestras formas de enseñanza, que reconozcamos que como docentes somos de una generación diferente, pero bueno, intentamos y creo que muchos logramos hacer esta conexión con nuestros alumnos, sino que creo que también la universidad debe de buscar sentar las bases en este diálogo con otras áreas de la sociedad para justamente crear puestos de trabajo, para propiciar que se creen más puestos de trabajo. En el caso de los arqueólogos, hay muchos gobiernos locales, hay muchos municipios. Yo sé
que esto está muy metido en la política, muy marcado. He tenido experiencias en gobiernos locales, he logrado cosas y después no, simplemente la siguiente gestión desapareció. Pero en realidad el Perú, cada lugar que se camina, cada piedra que se mueve, cada espacio que se trajina, hay evidencia arqueológica. O sea, el ser humano ha ocupado todo este territorio, lo ha transformado, lo ha apropiado, lo ha modificado y nosotros estamos acá. Entonces no debería ser un problema de que no exista trabajo para los arqueólogos. Deberíamos tener. Entonces creo que esa es otra brecha que podríamos apuntar, esa manera de ver cómo dialogamos con otras áreas del Estado peruano para comenzar también a conformar y a consolidar esos lugares donde posiblemente los arqueólogos pudieran trabajar. Entonces yo creo que no solamente es mirarnos acá internamente y nuestras posibilidades de mejorar nuestra enseñanza, sino también de dialogar hacia afuera, mirar hacia afuera y ver cómo construimos las posibilidades de que nuestros arqueólogos puedan tener más estabilidad cuando salen y puedan tener más posibilidades de trabajar en lo que han sido formados. Esa es una de mis ideas. Bueno, la realidad que el egresado de arqueología... ¿Se escucha? La realidad que el egresado de arqueología tiene en la actualidad es bastante dura. Y no es porque, como dicen, hay una desprotección del patrimonio o las obras no requieran de arqueólogos, porque si nosotros revisamos la legislación, las normas vigentes, el patrimonio está debidamente protegido, ¿no? Para eso tienen todas esas series de acciones que evitan que durante la ejecución de obras se pueda destruir el patrimonio. Pero lamentablemente, como ocurre en nuestra realidad actual, tenemos normas pero simplemente no se cumplen, ¿no? Vivimos en una era de informalidad que ataña todos los diferentes estamentos de nuestra sociedad, ¿no? Y el Estado es uno de los principales infractores de su propia normativa, ¿no? Entonces, como la profesora Luisa menciona, ¿no? Municipalidades, gobiernos regionales, son, al hacer sus obras, los primeros que están afectando a nuestro patrimonio arqueológico. Entonces es un síntoma de la sociedad en la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y muchas veces es difícil ir contra esa corriente, ¿no? Pero lo importante es que nosotros, como arqueólogos, debemos tener esa base ética y moral que nos permita levantarnos y defender este patrimonio. Es una cuestión ya que para un arqueólogo es inherente, o sea, no puede haber un arqueólogo que no proteja su patrimonio arqueológico. Y yo creo que en la Escuela de Arqueología de San Marcos, este es algo que nosotros, todos los profesores, les inculcamos a ustedes, ¿no? La irrestricta defensa de nuestro patrimonio cultural y arqueológico. Gracias. Bueno, como ya se ha transmitido, tenemos dificultades pues en la defensa del patrimonio arqueológico y ya tiene que ver con políticas de Estado, o sea, son normas que pueden existir, pero si no se tienen en cuenta políticas que las hagan cumplir, vamos a seguir en lo mismo. En el caso mío, por ejemplo, teníamos 5 policías en donde trabajábamos. Cambió el gobierno central y nos quedamos sin ningún policía. Y defensa tenemos ninguna, porque el precio de las tierras ha aumentado y el interés de la gente no es porque tengan identificación con el patrimonio, sino por lo económico. Por tanto, ¿dónde está la defensa del patrimonio? En los arqueólogos, y los arqueólogos estamos amenazados. Entonces eso tiene que ver con políticas de Estado y tiene que salir pues desde la identidad que nosotros logremos, desde la universidad en relación con la sociedad. En el pasado teníamos en el Raúl Porras un
espacio para poder transmitir a la sociedad la responsabilidad que como arqueólogos teníamos, pero que necesitamos de la organización social también, porque los políticos finalmente en nuestro país están haciendo lo que es de su conveniencia. Pero si la sociedad civil se identifica con el patrimonio donde están ellos asentados, pueden contribuir con los arqueólogos, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer donde trabajamos. Ya nos han dado por 99 años tierras en San Nicolás, y allí nosotros queremos instalar pues un centro cultural y de desarrollo social, o sea, para que las poblaciones se identifiquen con el patrimonio y también contribuyan a su protección y defensa, ¿no? Si vamos a esperar solo de los políticos, es bien limitado el resultado, y eso hay que transmitirlo a la sociedad civil y no quedarnos, como digo, en el mundo académico, tener relación donde es de nuestro interés trabajar, relacionarnos permanentemente, haciéndoles conocer por qué es importante que no se destruya el patrimonio arqueológico, ¿no? Y ellos lo comprenden. Y hace poco hasta un niño de 10 años, porque tenemos un programa que le llamamos Caral en la Escuela, y hemos firmado un convenio con las UGELES del Ministerio de Educación. Entonces nos permiten ir a los colegios, hemos formado un equipo que va a los colegios, les transmiten y los llevan a los sitios arqueológicos, que conozcan los valores y por qué se debe proteger y defender. Y en esta última vez que hemos presentado algunos sitios, un niño de 10 años, que ya está, pues, tenemos varios años con ese programa, se pidió que le permitamos subir al estrado, y allí empezó a agradecerle a sus antepasados y a hablar hasta en quechua, ¿no? Tatarabuelo, gracias por toda la historia que nos has dejado. Y era un niño pequeño. Y los niños ahora y los adolescentes están convenciendo a los padres. Entonces, si trabajamos con la sociedad civil y podemos no quedarnos en el mundo académico y pensando que los políticos nos van a apoyar en todo, no vamos a ir a buen término. Pero es, yo creo, tener como en el pasado, que no solamente habían autoridades políticas, habían autoridades sociales, autoridades civiles. Por eso es que habían los ayos, había el trabajo que se hacía en las mincas o en las mitas, y eso era organización social, no era solamente con autoridades políticas, ¿no? Bueno, eso es un poco para que tengamos esa visión más integrada y podamos pensar que los políticos nada más no tienen que ser con la sociedad civil organizada. Gracias. Muchas gracias. Sí, justo retomando algo que mencionó. Usa el micrófono. Sí, ¿escucha? Sí. Bien. Sí, estoy igual que cierto presidente ayer en las Naciones Unidas, que le cortaron el micrófono, le cortaron la escalera mecánica. Bien, sí, quería reflexionar acerca de algo que justo recordó la doctora Luisa Díaz sobre el tema de estas normas municipales, porque todas las municipalidades provinciales y distritales tienen una serie de mandatos según la norma. Eso no es de ahora, bueno, hay una ley que ha salido hace poco, pero tiene también su antecedente en los 80, o sea, eso no es nuevo. Ellos saben que tienen que defender el patrimonio, y también lamentablemente está vinculado para ellos con el tema turístico, ¿no? Es algo que desde el punto de vista del público no especializado, pues ellos no ven la disociación, ¿no? entre lo arqueológico y lo turístico, ¿no? Es como también en el pasado la gente no veía la diferencia entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Hay muchas poblaciones que realmente
no establecían una línea radical entre eso, ¿no? Entonces, regresando a ese aspecto, quizás podríamos utilizar a nuestro favor ese tema, porque todas las municipalidades saben que tienen que contratar a un abogado, a un administrador, a un director municipal, ¿no? A una o varias secretarias, ¿no? Pero muy pocas, supongo que algunas existen, pero muy pocas se ponen a pensar, pero para cumplir lo que dice la norma también tenemos que contratar a un arqueólogo de planta, ¿no? De planta quiere decir de estable, no que lo van a sembrar ahí para que no se mueva. Entonces hay que tomar en cuenta que son 1.800 municipalidades distritales y 200 municipalidades provinciales, ¿no? Son 2.000, ¿no? 2.000 potenciales puestos de trabajo que se podrían activar simplemente con hacer una adenda a esa norma, ¿no? En vista que ya la norma establece la protección y la promoción de ese patrimonio, que las municipalidades pues contraten a un arqueólogo de planta, ¿no? Y ese arqueólogo de planta podría ser parte de los trabajos que muchas veces, no sé, ver la manera de integrar esto a lo del Ministerio de Cultura, ¿no? De repente que estas personas entren por el Ministerio de Cultura, pero los destaquen a las municipalidades y que les paguen las municipalidades, podría ser, para así también que no exista esa desconfianza que siempre hay desde el Ministerio de Cultura, que siempre ve al arqueólogo de fuera como el enemigo, es la verdad, porque hay esa rencilla siempre absurda, profesional. Y más bien, si los arqueólogos entran por el ministerio, pero son destacados a las municipalidades, ya pagados por la municipalidad, pero en el carnet pues dice algo que lo identifique como parte del ministerio, yo creo que se resolvería muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, y eso le daría trabajo también de manera estable a muchos de los egresados. Yo creo que por ahí también hay un tema de esos convenios, ¿no? Que se debería retomar, y en lugar de estar pensando pues en descubrir la pólvora, ¿no? Tratar, en vez de estar buscando otras soluciones más complejas, creo que eso sería algo más viable, sobre todo para aquellas municipalidades que ya se sabe que tienen un patrimonio registrado, ¿no? Al menos esas, ¿no? Que me imagino que deben ser pues el 30 al 50% de las municipalidades existentes, ¿no? De las distritales, ¿no? Y las provinciales, en realidad todas deberían tener un arqueólogo, ¿no? Pienso, ¿no? Que podría ser un granito de arena en favor de eso, ¿no? De arreglar el problema laboral, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. Queda claro que el perfil del... nos queda claro que el perfil es una cosa que tiene que ser bien señalada, ¿no? El tema de la gestión del patrimonio se ha potenciado bastante, se ha agregado los temas de investigación, los temas profesionales en nuestra escuela. Otro asunto que me pareció muy interesante es el tema de trabajar la gestión del conocimiento de una manera comunitaria. Allí también podríamos tener espacios de enseñanza-aprendizaje con los propios estudiantes de arqueología, ¿no? Los estudiantes de arqueología en los últimos años han egresado con ciertas nociones, por ejemplo, de didáctica del patrimonio a través de la gestión del patrimonio. Y ahí faltaría agregar de repente un poco de didáctica de la arqueología en nuestra escuela también para estos temas de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tenemos en la representación de la mesa, ¿no? La dirección de la escuela, la dirección del departamento, del posgrado y de los estudios generales, o sea que todos los rangos. Hay estudiantes que terminarán pronto, pasarán al posgrado, otros que querrán cambios. Los invito a participar, a los egresados también, que si quieren comentarnos algo, cuestionar algo con respecto a los temas
de las perspectivas de la enseñanza de la arqueología en el Perú. ¿Tienes otro micro? Porque este ya no sé. La batería. ¿Cómo? Pero no críticas. O si no puedo hablar fuerte, no hay Sí, problema. por favor. Pero Por sí es favor. verdad que los niños... Sí, por favor. Es que, a ver, El micrófono está... No, puedo hablar así, no, pero... ya que tengo que escuchar. Bueno, está bien. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Así se me escucha también? Sí. O creo que puedo hablar sin micrófono. No se molesten. Bueno, en realidad quería hacer un comentario también. Primero felicitarlos por su excelente participación, a cada uno de ustedes, profesores, docentes, también profesores y alcaldes. Y bueno, este comentario va en línea justamente para recalcar o enfatizar en todo caso lo que mencionó último la doctora Shadi, ¿no? Porque no solamente se trata de limitar en todo caso la enseñanza de la arqueología al ambiente universitario, ¿no? Sino también de transmitirle ese conocimiento a las aulas, o sea, a los colegios. Porque el respeto al patrimonio empieza justamente desde muy pequeño. O sea, muy aparte de que nosotros hemos tenido nuestro curso de formación ciudadana y cívica, ¿no? Que te enseñaban y a respetarlo, no hemos tenido un arqueólogo o alguien que nos lleve a esos sitios. ¿A cuántos de ustedes nos han llevado a alguno de esos sitios que los conocen? A ver, que levante la mano. En el colegio. Muy poco se da. Yo, por ejemplo, en mi comunidad, mayormente los colegios que están en el Cono Norte, siempre a la espalda hay una vaca, hay una hacienda. Pero a muy pocas personas realmente les enseñan a respetar esto. Y no solamente la responsabilidad recae sobre los arqueólogos, sino también sobre otras disciplinas. Y si nosotros queremos fomentar el respeto al patrimonio arqueológico, tenemos que empezar desde las aulas. Y no solamente en el colegio, sino también nosotros como arqueólogos tenemos que trabajar de la mano, siempre con nuestra comunidad, ¿no? Porque muchos arqueólogos, no sé, que viven por la parte de Coyique, mayormente quieren trabajar en el ministerio, o quieren hacer, no sé, sus proyectos en otra parte. Pero ¿dónde está la vinculación justamente de ese colegio a esa huaca? No hay. ¿Quién nos lleva? Somos nosotros. Por ahí de repente algún joven político, no sé, que esté interesado en su comunidad de trabajar, pero también principalmente son los arqueólogos, los principales gestores, los que debemos preocuparnos, ¿no? Por llevarle justamente esas enseñanzas a nuestros bueno, los niños, ¿no? A los niños que están en las aulas, ¿no? Porque ellos son justamente los pilares, los que más adelante se van a preocupar, ¿no? Por el respeto a nuestro patrimonio arqueológico, ¿no? Y bueno, ya para terminar, espero que justamente alguno de ustedes sea algún político, no sé, ministro, congresista, alcalde, y que desde esa posición, de esa postura, puedan poder fomentar, ¿no? El respeto a nuestro patrimonio, porque nuestro Perú es un país arqueológico. Muchas gracias. Sí, pero Micaela primero. Sí. Qué alegría, Micaela, que estés por acá. Ella es directora del Museo de Sitios Huacapubiana y también es arqueóloga de nuestra Casa de Historia. Te acepto el micro. Arqueóloga base 99, San Marquina, por aquí. 3 de los profes que están aquí fueron, de hecho, los más influyentes en mi formación, incluyendo a Javier. Quería comentar, a propósito de unos comentarios del profesor Salcedo, sobre los cursos y la necesidad de la modernización de la currícula. Nosotros en la base 99 teníamos los cursos anuales y de hecho uno de ellos era Ciencias Naturales. Llevábamos dividido en Introducción a la Biología,
zoología y botánica. Lo llevábamos en la Facultad de Ciencias de Biología y era dictado por biólogos. Lo siguiente que mencionó fue el tema de contextos funerarios. Teníamos un curso de antropología física y un curso de antropología forense, y nuestro curso de arqueología peruana se llamaba Perú 1 y Perú 2. Entonces, quizás mirar a la currícula de hace 26 años sirve para modernizar la currícula de la actualidad. Por último, nosotros en Pucllana somos trabajadores de la municipalidad contractualmente, y eso no nos hace menos enemigos. Al contrario, creo que nuestra labor es intrínsecamente de defensa, y esa defensa supone siempre confrontación con las gestiones y con los regímenes que no siempre se alinean a nuestra labor. Eso es todo, gracias. Gracias a ti. Profesor Héctor Maldonado. Gracias, Javier. Ante todo, destacar el gran aporte, ¿no?, de la arqueología sanmarquina al Perú, ¿no? No solo a las ciencias sociales, sino uno piensa en el número, ¿no?, de riquezas que han sido valoradas desde la arqueología. Ahora, muy importante para los alumnos sería conocer, ¿no?, los egresados, los alumnos formados en la escuela, su experiencia internacional, ¿no? Pittsburgh y otras universidades son muy cercanas, ¿no?, a la escuela de arqueología, ¿no? Entonces, para los alumnos quizás sea muy importante, ¿no?, saber ¿no?, que los egresados formados en la escuela tienen estos posgrados, experiencias internacionales. Actualmente la facultad tiene alumnos de Alemania, Leipzig, de México, UNAM, y de Estados Unidos, Montana State, ¿no? Entonces, también pues alumnos extranjeros vienen con interés a la formación en la Facultad de Ciencias Sociales. Gracias. Gracias, profesor Maldonado. ¿Alguien más tiene...? Hola, quería dar un comentario. El reconocimiento del problema que estábamos escuchando en la mesa. Creo que para todos los arqueólogos egresados necesitamos ser protagonistas dentro de nuestro ámbito laboral, ¿no? También en la gestión y en la política. Porque imagínense, si no fuera así, un poco más seguirán recortándose el presupuesto que le dedican, no solo a arqueología, sino a cultura en sí. Por lo otro, agradezco que la doctora Shadi, agradezco su resiliencia, doctora Shadi, porque siempre vemos noticias, escuchamos noticias de cuán afectada está la zona arqueológica y también las buenas nuevas de cuando se descubre algo. Ahora, quiero que imagínense de que si no hubiera estas buenas noticias, ¿no?, capaz perderíamos Caral u otros sitios arqueológicos que yo he sido testigo, también ha sido destruido por el avance agrícola. Y un postdata así chiquito en relación a lo que mencionó el profesor Salcedo sobre la base de datos. Justo ayer quería consultar un artículo arqueológico que sacó, que está publicado en Cambridge, y no tenemos acceso a la universidad. Gracias. Bien, vamos a pasar a algunos comentarios complementarios. No, bueno, solo ya para cerrar, agradecer a todos ustedes la persistencia. Se han quedado las 2 horas acá con nosotros. Efectivamente, ustedes deben notar que estamos como plana docente, todos nosotros preocupados siempre por mejorar nuestro programa, nuestro plan de estudios. Efectivamente, cada uno de nosotros tiene historias distintas de cómo finalmente ha llegado a ser arqueólogo, cómo se ha formado, los tránsitos y las historias que cada uno tiene, y que buscamos volcar en ustedes para justamente pensando en que van a ser profesionales que tienen que trabajar por el Perú.
siempre, y nuestro aporte es por dar a conocer mejor la historia y contribuir justamente al crecimiento y al desarrollo del país. Tal vez aclarar una cosita chiquita, he escuchado 2 o 3 veces que se menciona el tema de las bibliotecas. La Universidad de San Marcos tiene un sistema Symphony que es para el registro de toda la documentación de las bibliotecas. Pero ya hace más de un año el sistema no está operativo, la universidad no ha pagado, la sede central no ha pagado, así como pasó hace unos días que nadie podía cargar un archivo, ni subir nada, ni en el Classroom, ni nada. Bueno, estábamos en eso. Hay una alternativa de un sistema paralelo alternativo internacional que varias instituciones a nivel mundial lo usan y que es abierto. Nos hemos puesto de acuerdo con el encargado de nuestra biblioteca para que justamente también comience a integrar esa información y pueda pasar esa información y se pueda aprovechar, porque está cargado en Symphony, pero si por una razón Symphony cierra, se va todo lo que se ha trabajado y todo lo digitalizado ahí. Lo otro es que efectivamente nosotros solo teníamos JSTOR como una de las buscadores. También está la universidad atrasada en esos pagos. Está la actual gestión buscando otras formas de poder recuperar esos servicios, pero tengan por seguro que desde hace un nuevo organigrama o reglamento que ha salido, que la biblioteca ahora está también a cargo del Vicedecanato de Investigación y Posgrado. Entonces, desde esa área estamos tratando de cubrir muchas falencias que tiene, pero también tengo que decir que esta biblioteca tiene unos equipos y están haciendo un trabajo de digitalización impresionante de tesis antiguas y que se puede perder si es que efectivamente no hacemos esta migración a este sistema COA, y que yo supongo que hasta fin de año recién habremos logrado recuperar esa parte hasta que la universidad realmente se pueda poner al día en estos pagos que tiene, ¿no? Ahí ustedes notarán que también tenemos falencias ya de gestión que exceden un poco a la facultad, pero que bueno, esperemos que la universidad pueda recuperar eso. Gracias. Bien, entonces con esta noción, ¿no?, de una arqueología que mire todos los pasados y desde, ¿no?, y para los presentes sucesivos, esperemos que las perspectivas de enseñanza de la arqueología en San Marcos sigan creciendo para mejora. Agradecemos la presencia de todos ustedes y bueno, un aplauso para ustedes y para nuestra mesa.